Antes de comenzar este vídeo, que así a priori se me antoja el más largo de cuantos he grabado en el año y medio que llevamos con Comics Theme, unas reglas de por qué hay ciertas cosas que no voy a sacar en este especial de lo mejor de Image, una editorial que cuenta con 33 largos años a sus espaldas, porque arrancó en 1992, para aquellos que no lo recordéis. Para aquellos que no lo recordéis o no lo sepáis, Image fue fundada por los rebeldes, liderados por Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane y Marc Silvestri, que se fueron de Marvel para fundar el que hoy, 33 años después, creo que cabría definir no como el sello independiente más importante de Estados Unidos, sino como una de las 3 majors en el mundo del TVO más importantes del mercado yankee. Como os decía, para este especial de Image he tenido que plantearme ciertas reglas. Porque si no, en lugar de la duración que ahora mismo tiene el vídeo, que podéis ver en la barra de estado del mismo, probablemente estaríamos hablando de 1 hora más. ¿Cómo me he limitado? Primero, solo voy a mostraros cómics que, aunque fueran publicados en su momento por Image, sigan siendo de Image hoy en día. ¿Quiere esto decir que cómics que fueron publicados en otra editorial y hayan terminado en Image no entrarían en este vídeo? Por ejemplo, The Other Side de Jason Aaron y Cameron Stewart, porque esto fue publicado originalmente por DC. The Private Eye de Brian K. Vaughan y Marcos Martín, porque esto originalmente se publicó en Panel Syndicate, la editorial que montaron Brian K. Vaughan y Marcos Martín, una editorial que es enteramente digital y de la que alguna que otra cosa ha terminado siendo publicada en papel, léase The Private Eye o Black Hand Ironhead o viceversa. Tampoco voy a mostrar aquí aquello que originalmente fue publicado en Image, pero hoy en día no está en la editorial. Como por ejemplo Gen 13, aunque también os digo una cosa, no sé hasta qué punto esto saldría en lo mejor que ha sido publicado en Image. Yo lo tengo por pura nostalgia, porque de hecho cuando estaba preparando el vídeo y empecé a sacar cosas de la TVOteca y saqué esto para explicaros las reglas estas que me he tenido que inventar, me dio por ojearlo y dije, esto muy bueno no es. Nostalgia. O Wildcats, esto tampoco es muy bueno. La misma nostalgia. De hecho, fijaos que la edición que tengo es el Absolute americano. A ver, es que los primeros números estaban dibujados. No los primeros números, no los números de la miniserie, sino los primeros números de la serie regular. Aquellos que sirvieron para hacer un crossover con el Cyberforce de Marc Silvestri. Un crossover que se llamaba Killer Instinct, si no recuerdo mal. Esos números están dibujados como Dios, de lo mejor que ha hecho Jim Lee en su carrera, con aquellas páginas 4 veces desplegables. Bestial. O el Danger Girl de J. Scott Campbell, el mismo autor de Gen 13, otra edición Absolute, porque esto fue publicado inicialmente por el sello Cliffhanger dentro de Image, pero cuando Wildstorm pasó a DC, pues esto pasó a DC. Y ahora mismo, pues eso, edición Absolute de DC. O, y esto duele, el Planetary de Warren Ellis y John Cassaday, por la misma razón. Fue publicado originalmente por Image, terminó mudándose a DC y hoy en día quien tiene los derechos es DC, de esta serie que es una obra maestra. Nunca he hablado de ella, este no va a ser el momento, ya lo haré, no sé cuándo, porque para hacerlo quiero que haya una relectura previa, una 4ª o 5ª relectura de esto. Yo no he perdido la cuenta de las veces que la he leído. Y tampoco van a entrar en este especial de lo que yo considero que es lo mejor que la editorial de la I nos ha dado en las últimas 3 décadas, series inconclusas. Y ya podemos estar hablando de series que quedaron inconclusas en su momento, como el True Story Swear to God de Tom Belland, probablemente la mejor comedia romántica en cómic que me he leído en mi vida, pero no terminó. No sé qué pasó con Tom Belland, que cuando esto se convirtió en este volumen en serie regular, porque hasta entonces había sido una especie de continuación de unas tiras en las que Tom Belland arrancó hablando de
su vida personal y de su relación con su mujer, Lily, cuando, como decía, se convirtió en serie regular o pretendió convertirse en serie regular en Image, quedó esto. Y aquí se quedó. 6 números más, Tom Welland desapareció. Esto, no sé si podréis echar mano de esto en algún sitio, la verdad. Esto tiene ya la friolera de 17 años. A saber si seréis capaces de encontrarlo, pero si sois capaces de encontrarlo, lo que hay aquí contenido es una maravilla. Tampoco aparecerá en este vídeo, bueno, va a aparecer ahora, pero no voy a decir nada más. The Forge de Greg Rucka y Mike Henderson, porque sigue en curso. The Cool, Kelly Thompson y Matías de Iulis, porque esto es un primer volumen y tiene que haber más. La historia se queda en un cliffhanger de narices, así que ¿para qué? O Battle Chasers. Esta excepción me duele porque me parece que esto es una pasada a nivel visual. Se podría hablar mucho de lo que el guión de Madureira dio de sí en su momento, en los números que están aquí recogidos en este anthology, pero además el intento de, trascendidos son los 9 números iniciales, 2 décadas más tarde, de continuar la serie, ya no con él en el dibujo, sino solo al guión, y con un tal Ludo Lullaby o algo así, al dibujo, no funcionó, salieron 3 y la serie volvió a quedarse en el limbo. Pues eso, serie inconclusa, no va a estar. Eso sí, habrá una pequeña excepción a estas reglas que me he sacado de la manga. Porque este es mi vídeo y voy a hacer con él lo que yo quiera. Así que sin más, después de este largo prólogo, ¡muy buenas! Esto es Comics Zine. Bienvenidos al especial Lo mejor de Image. ¡Empezamos! Dos últimas cosillas, antes de empezar. Primera, orden alfabético. No hay otra escala en este vídeo. 2, no hay valoraciones. Todo aquello de lo que voy a hablar en este especial de Image me parece sobresaliente de una forma u otra. Así que ya lo sabéis, esto que os voy a mostrar hoy es lo que creo que habría que tener de Image. Después se podrían añadir algunas cosillas más. Pero esto es el núcleo duro de Image. Lo que cualquier aficionado al TVO yankee que tenga un par de dedos de frente debería tener en su TVOteca. Y lo primero que cualquier aficionado con un par de dedos de frente debería tener en su TVOteca es Arrowsmith, de Kurt Busiek y Carlos Pacheco. Nuestro añoradísimo Carlos Pacheco. ¿Qué voy a decir yo de Arrowsmith? Que no se haya dicho ya. Bueno, ¿qué voy a decir de cualquiera de las colecciones que voy a sacar que no se haya dicho ya? Intentaré aportar alguna cosita. Arrowsmith siempre ha sido, a mi entender, la última gran obra en cuanto a dibujo de Carlos. Después de esto, todo lo que vino no estuvo nunca a la altura de lo que aquí, en esta primera miniserie, en los 6 primeros números de Arrowsmith, en el So Smart in the Fine Uniforms, quedó recogido. Y me diréis, bueno, ¿y la secuela? La secuela está bien, de hecho está bastante bien, pero no está a la altura. Y creo que buena parte de eso es debido a 2 factores. Primero, que el Carlos de aquí ya no era el Carlos de, pues no sé, 15 años después, más o menos, que es cuando salió la secuela. Por ahí ronda. No me hagáis mucho caso en cuanto a esa cifra que acabo de decir. Pero bueno, fue mucho tiempo después. Carlos había ido mutando más o menos en sus formas, sobre todo en su trazo, quizás no en su narrativa, que es algo que nunca dejó de crecer. Pero su dibujo ya no tenía la calidad que tenía aquí. En eso quiero entender que había otros factores que fueron los que terminaron acabando con su vida. Sea como fuere, ciñéndome a un análisis artístico objetivo, o lo más objetivo posible, los lápices de Carlos Pacheco de este primer volumen de Arrowsmith no son los lápices de Carlos Pacheco del segundo volumen de Arrowsmith. Ni las tintas que aquí tenía son las tintas que tendrá en el segundo volumen de Arrowsmith. ¿Por qué? Pues porque aquí lo entintaba Jesús Merino y en el segundo lo entinta Rafa Fonteriz. Un Rafa Fonteriz muy hábil, no me malinterpretéis, pero soy de esos que siempre ha considerado que lo mejor de Carlos Pacheco contó con las tintas de Jesús Merino. Esto es un ejemplo, el Avengers Forever es otro ejemplo muy claro. Ahora bien, quitando esta apreciación, esto es una pasada de lectura. La reinvención de la Primera Guerra Mundial
con dragones y magia de por medio. El hecho de que hasta se curraran un mapa mundi con sutiles diferencias. Norteamérica, viejo mundo, con respecto a nuestra geografía, sobre todo en nombres y demás. Es solo una pequeña muestra del mimo y el muchísimo trabajo que invirtieron Kurt Busiek y Carlos en construir esto, que es un mundo que desde la primera hasta la última página resulta apasionante, atrayente, genial y que cuenta con un personaje central con el que es imposible no sentir empatía inmediata, un chaval adolescente que está fascinado por el mundo de la magia y por el mundo de los pilotos de dragones. El elenco de secundarios es espectacular, todos tienen muy bien definida su voz. Lamentablemente, esto podría considerarse una excepción a esa regla que decía. Arrowsmith no está terminada. Sí es cierto que esto más o menos cierra una lectura, de hecho la cerró durante la década y pico en la que Arrowsmith no encontró continuación. Behind the Enemy Lines, que es como se titula el segundo arco argumental, de nuevo no cierra, y ahí estamos a la espera de si en algún momento Busiek y supuestamente Jesús Merino, al menos es lo que me dijo Jesús hace 2 años, cuando hablé con él en un encuentro de cómic que hubo en la línea de la Concepción, aquí al lado de Algeciras, se pongan a guionizar y dibujar, respectivamente, el tercer y último arco argumental de Arrowsmith. No sé si eso terminará pasando o no. Mientras tanto, dando como hecho cerrado, quizás más en este que en el segundo, en el que el continuará es mucho más evidente, Arrowsmith es, sin lugar a dudas, una de esas cosas que tenéis que ver. Y de la magia de una tierra en una época reinventada, nos vamos ahora con uno de los tebeos más locos que ha visto la luz bajo el amparo, no ya de Image, yo diría que en general. ¿A qué me refiero? Al Chew de John Layman y Rob Guillory. En esta edición que tengo yo aquí, que es un compendium, este tipo de edición de la que ya hablé hace ya bastante tiempo cuando hice aquel vídeo de formatos USA. ¿Por qué tengo esta edición si sabéis que soy un enfermo de la tapadura? Pues porque cuando Chew fue editado en tapadura por parte de Image, yo ni me estaba leyendo la serie porque en su momento esto no me interesó. Y cuando por fin caí en las garras de lo que plantean John Layman y Rob Guillory, después de un proceso de constante desgaste y erosión por parte de mi amigo José, gracias José, la edición en tapadura ya no estaba disponible. ¿Cuál era la mejor opción? 1, haberme pillado todos los TPBs. 2, pues hacerme con este compendium. Un compendium que incluye los 60 números que conforman Chew y una serie que lo he dicho hace escasos segundos. Esto es una locura, pero a un nivel como pocas veces me he encontrado en mi vida lectora. Para los que no sepáis de qué va Chew, Chew gira en torno a un agente de policía que es cibópata, un palabro inventado por el señor Layman que implica que el señor Tony Chew es capaz de leer aquello que come. Quiere esto decir, se come una manzana y es capaz de visualizar la vida de esa manzana y los pesticidas que le han echado para cultivarlo y cómo la han manipulado y cómo ha llegado a la mesa. Y eso se extiende a cualquier cosa. Y entre esas cualesquiera cosas está el que existe una unidad dentro de la policía que resuelve crímenes utilizando su habilidad, haciendo que este pobre hombre le dé un mordisco a los cadáveres para saber quién se los ha cargado. Vale, pues eso solo son las 5 primeras páginas del primer número. A partir de ahí, esto vuela a latitudes que no os podéis ni imaginar si no lo habéis leído nunca. Pero es que además, ese comienzo, que ya es de un carácter demencial, a la par que cómico evidentemente, porque esto es pura comedia, como pocas veces os habéis encontrado, Layman va sumando más y más y más y más capas, porque llegado el momento, Tony no es el único con habilidades. Alrededor suya empiezan a aparecer gente con habilidades, todas relacionadas con cosas que cada vez son más locas. Y perdonad que vuelvo a utilizar el término, pero es que es el que mejor se aproxima a lo que plantea el guionista. Locas, pero de atar. No voy a ser capaz de recordar ahora ninguna en concreto porque hay tantas y que me están viniendo flashes a la memoria y no quiero meter la pata en cuanto a esas habilidades que terminan teniendo muchos de los personajes que aquí plantea el estadounidense, pero os puedo asegurar que algunas de ellas son, pero ¿cómo diantres se le ha ocurrido a este tío esto? Esto que normalmente es una genialidad, es un poder de estos de dices tú, ostras, ¿en serio? Jamás se me habría ocurrido que a alguien se le podía ocurrir esto en concreto. El dibujo de Guillory es lo que es.
es un dibujo muy caricaturizado, muy exagerado, de narrativa muy fluida, muy fluida, que además mejora considerablemente con el paso de los 60 números. El Guillory que podéis encontrar al principio de Chu no es el Guillory que encontraréis hacia el final. El Guillory del final está mucho más depurado. Es una serie a la que le salieron cositas alrededor, adendas que no vale la pena nombrar porque nunca llegaron a la altura de este Chu. De hecho, tuvo una continuación muy poco memorable que no os tenéis que pillar porque desluce lo que aquí está contenido. Decía que esto era comedia. Bueno, esto es comedia, acción, ciencia ficción desternillante y desternillada. Esto es un compendio de muchas cosas que no os podéis perder. Siguiendo en orden alfabético, lo que viene ahora es una mega excepción a todas las reglas que os he contado al principio. Porque no es un único cómic, es todo un universo. Y si andamos por la C y tenéis más o menos memoria de lo que Image ha publicado, es muy evidente que del universo del que estoy hablando es el universo de Criminal de Ed Brubaker y Sean Phillips. De Criminal me he hartado de hablar en la última década. Lo hice en su momento en Fancueva cada vez que salía algo nuevo. Ya lo he hecho, no sé si en un par de ocasiones, en diferentes vídeos de Comics Team. Me parece que este primer integral hablé de él hace poco, pero también hablé en su momento de Pulp, cuando hice el vídeo de los mejores westerns en cómic. Pero es que meterme en Criminal sería el cuento de nunca acabar, porque no solo está la serie central, que es la que está recopilada en 3 integrales, tanto por Image como por Panini. O sea, esto está disponible en español. Es algo que se me ha olvidado comentar. Breve inciso. Arrowsmith, publicada por Dolmen en español. Chu, publicada en 2 gruesos integrales en tapa dura por Planeta de Agostini en español. Universo Criminal, publicado en su práctica totalidad por Panini. Lo único que creo que no ha publicado Panini son algunos, que no todos, de los últimos proyectos de Ed Brubaker y Sean Phillips que no pertenecen al universo Criminal, pero siguen siendo cómic noir. Algunos creo que los ha sacado Norma. Ahora bien, ahorraoslos. No tienen ni punto de comparación con lo que hacen los dos autores aquí. Quizás en cuanto a dibujos sí, porque Sean Phillips es un tío muy constante en su calidad, pero el guión no. Solo hay una excepción a esa regla, un cómic que en inglés se llama Where the Body Was, no recuerdo cuál título le pusieron en español, que es increíble. Quitando eso, me parece que han salido 2 o 3 más, ninguno vale la pena. Muy flojos los guiones. No se puede decir eso ni de esto, ni de Reckless, ni de Cruel Summer. Decía que si me metiera ahora a analizar de manera pormenorizada todo lo que el universo Criminal ha dado de sí, tendría que invertir tantísimo tiempo que esto terminaría siendo el equivalente al Ben-Hur de nuestro canal. No lo voy a hacer. Valgan pequeños apuntes como que es el mejor cómic noir, el mejor cómic noir que podéis echaros a la cara. No hay, fuera de lo que hacen aquí Brubaker y Phillips, nada que esté ni de lejos a la altura de lo que plantean los estadounidenses. Ni de lejos. Lo intrincado de los guiones de Brubaker, la capacidad del tío para reinventarse una y otra vez dentro de los constreñidos patrones del noir. Y sobre todo, el trabajo de personajes. Es que lo del trabajo de personajes de Criminal no tiene parangón. Ya me podéis decir, no, pero es que no. No, pero Sergio es no. Sergio no tiene parangón. Y como no lo tiene, era muy obvio que en una lista que está repasando lo mejor que Image ha ofrecido en los últimos 33 años, esto no podía faltar. Ahora bien, ¿por dónde empezamos con Criminal? Da un poco igual. No empezaría yo por Reckless, quizás, pero sí que podríais cogeros Pulp, por ejemplo, que es un relato cerrado y más o menos independiente. Pero si tenéis cierto toque y queréis empezar por el principio, pues el principio es lo que está recogido en este primer integral. Aquí es donde el universo Criminal dio sus primeros pasitos. A partir de aquí, otros 2 integrales más, como decía, el Pulp, el Cruel Summer, los 5 volúmenes que han publicado hasta la fecha de Reckless, y en el horizonte se viene ya nueva miniserie después de un montón de años, porque lo de Reckless fue una ligera tangente del universo Criminal. Y ahí estamos, los que adoramos esto, comiéndonos los muñones, porque la espera se está haciendo interminable. Sigo, y ahora sí, si esto de Criminal
ha sido un poco saltarse las reglas esa que os contaba al principio. Esto de ahora es saltarse las reglas a la torera, es tirarlas a la papelera, es salir despavorido y cuando las reglas no son más que un punto en el horizonte, seguir hablando. ¿Por qué? Pues porque ahora no voy a hablar de un cómic, voy a hablar de un autor. Y no va a ser la última vez que lo haga en este vídeo. ¿Y qué autor es? Donny Cates. Mirad qué alucino con lo que Cates pudo llegar a hacer en el universo Marvel antes de su desgraciado accidente, del que parece que ya está recuperado, y este verano, en los 2 próximos meses, se va a anunciar nuevo proyecto del autor. Comiéndome las uñas estoy. Pero es que, en comparación con lo que Donny Cates hizo en Image, ni el Zoo ni Hulk tienen nada que hacer. Si de lo que estamos hablando, y me voy a quedar con 2 cosas, es de God Country y Crossover. Que sí, que a esto cabría que añadir el Ghost Fleet, porque mola muchísimo, y el Buzzkill, porque encima ese Buzzkill tiene mucho protagonismo en el Crossover. Igual que tiene mucho protagonismo en este Crossover, el de Paybacks, que Donny Cates publicó en Dark Horse. Yo no había leído nada de Donny Cates antes de leerme esto. Esto fue lo primero que cayó de Donny Cates en mis manos. Y no me preguntéis cómo. Simplemente cayó. No sé si es que leí alguna reseña por ahí que lo ponía muy bien. No sé si fue Omar, el de Near Mint Condition, que lo citaba como lectura obligatoria. No lo sé. El caso es que en algún momento dado de hace menos de una década, pero más de un lustro, esto llegó a mi vida. Con él llegaron Donny Cates y Geoff Shaw, el dibujante, y vinieron para quedarse. Porque la voz de este hombre, que espero que después del accidente y de lo mucho que ha tenido que reaprender siga incólume, es inigualable. Y en esa voz hay 2 factores fundamentales. Uno, el corazón que este tío pone en todo lo que ha escrito. Porque he dicho del universo Marvel ni Thor ni Hulk, pero es que también habría que hacer referencia a la vertiente cósmica del universo Marvel en la que Donny Cates se metió, haciendo Thanos, Guardians of the Galaxy, Cosmic Ghost Rider. Todo eso es magnífico. Y no le llega a la altura del betún a esto que tengo en mi mano. Imaginaos esto que tengo en mis manos, ¿a qué altura raya? Esto es una obra maestra del cómic estadounidense. Así de claro. Lo que God Country es capaz de hacer en 6 números, pocas veces me lo he encontrado en una miniserie de un universo que empieza y termina aquí, más o menos. Es que aquí hay un corazón palpitante que rezuma mimo en los personajes, sobre todo en uno de ellos. En este que aparece aquí en la portada blandiendo ese espadón. Valofax, el nombre del espadón, no del nota. En cómo se relacionan los 4 personajes principales, abuelo, nieta, hijo y mujer del hijo. Y sobre todo en cómo se trata la épica. Es que pocas veces me he encontrado un sentido de la épica mejor tratado que en God. Un tebeo al que el apelativo de imprescindible no es que se le quede corto, es que está apisonado por lo que aquí vais a encontrar. Y esto, si mal no recuerdo, era el debut del guionista. Imaginaos lo que vino después. He citado cosas como el Paybacks, el Buzzkill, Ghost Fleet, y llegado el momento, al señor Cates se le ocurre Crossover. El título hace referencia evidentemente a los cruces de colecciones tan típicos dentro del universo DC o el universo Marvel. Esa primera acepción del término la utiliza Cates para coger todos los juguetes que Image pone a su disposición y hacer de esto un evento que no lo es, porque es una serie cerrada, que bebe de 1000 fuentes diferentes. Y aquí aparecen, por deciros cosas, los personajes de Powers, de Brian Michael Bendis, el Madman, se nombra a Brian K. Vaughan porque lo han matado en el universo en el que esto transcurre. Aparecen personajes de The Walking Dead. Esto no tiene límites. Bueno, sí, tiene el lamentable límite de los 12 números en los que se desarrolla esta maxiserie. Pero si os metéis en ella, lo que vais a encontrar es el sueño húmedo de cualquier lector de cómics. Es una lectura de cómics, sobre los intersticios del cómic. Eso que tanto nos gusta de vez en cuando leer o ver a los que somos aficionados al cine. Si eres aficionado al cine, las películas de cine dentro del cine te tienen que gustar sí o sí. Si no, no te puedes llamar aficionado al cine. Lo siento mucho. A lo mejor no te lo habían dicho nunca, ya te lo he dicho yo. Pues esto es igual. Un cómic en el que se habla de cómic, en el que se habla del medio, es una
apuesta segura. Y si no, ahí tenéis El invierno del dibujante de Paco Roca, que es una obra maestra. Y esto es otra obra maestra. Por ponerle una pega, que la última página del último número de esto es de las de mandíbula al suelo y daba para una continuación. No sé si era la intención de Donny Cates, el que esto tuviera una continuación, o simplemente la última página es una enorme broma / guiño, más guiño que broma, hacia los lectores, hecha con toda la mala leche y el genio y el talento del mundo. Sea como fuere, crossover, magnífica, Donny Cates, guionista ultra recomendable, uber recomendable, no os podéis equivocar si os acercáis a cualquier cosa de las que ha hecho. Y me he dejado Venom, error garrafal, lo que hace con Venom y con el King in Black, oh my god. Y de un saltarme las reglas a otro saltarme las reglas. Vendría ahora Descender, pero no viene solo Descender, viene Jeff Lemire. ¿Por qué? Porque son 2 o 3, dependiendo de cómo queráis considerarlo, los títulos dentro de Image que considero lo mejor que Lemire ha hecho en su vida. Lo mejor. Sweet Tooth, no. Essex County, no. Trillium, no. Y ahí estaba hablando de Lemire como autor completo. ¿Dónde está lo mejor de Lemire? A mi parecer, en 3 cosas. Descender, que ya la he dicho. Su secuela, Ascender. Y, por supuestísimo, Gideon Falls. Es más, es que si me tuviera que quedar con una, lo tendría muy claro. Gideon Falls. El mejor TVO de terror que me he leído en mi puñetera vida de primate. No hay TVO de terror mejor que esto que sostengo ahora mismo con mi mano derecha. No lo hay. Igual, tampoco. Creo que Lemire y Sorrentino aquí hicieron tamaño trabajo que dejaron a la altura del betún todo aquello que el TVO del terror había dado en décadas previas. Impresionante lo que aquí hacen, el universo que aquí construyen, el mal rollo que rezuma por todas las viñetas de este Gideon Falls, lo que Sorrentino es capaz de construir antes de que la IA se cruzara por su camino y las iras del fandom se cruzaran también en su camino. El trabajo que hace aquí el artista es espectacularmente demencial o demencialmente espectacular, da igual cómo lo ordenéis. Hay páginas aquí de estas de, pero ¿esto cómo lo ha hecho? Hay mucho ordenador por medio para el color, pero es bestial. El concepto de Gideon Falls es que es muy difícil de definir. Es que es una de estas series de la que solo os voy a decir, haceos con ella, pero la voz de ella, si es que os gusta el TVO de terror, si no, evitadla, porque no lo vais a disfrutar. Pero lo que hacen aquí Lemire y Sorrentino es que no está a la altura de cualquiera. Lamentablemente, después del mega éxito que tiene Gideon Falls, que creo que llega a ganar el Eisner, los autores, viendo el potencial de aquello que habían destapado aquí, deciden arrancar con esto de The Bone Orchard Mythos, una apuesta editorial por parte de Image y un universo en el que han salido 3 cosas: The Passageway, 10,000 Black Feathers y The Tenement. Ninguna está a la altura de Gideon Falls, ninguna. De hecho, la única que está medio bien es The Tenement. Y va a salir un 4º volumen a finales del 2024, pero pasó lo que pasó y ese volumen se quedó en el aire. Era un volumen más de ciencia ficción con terror de por medio. Porque Gideon Falls es terror. Esto es ciencia ficción. Ciencia ficción de la buena. Esto no es normal. Esto no es normal. Aquí, en lugar de tener a su lado el talento de Andrea Sorrentino, Lemire tiene a su lado el talento de Dustin Nguyen. Las páginas de Dustin Nguyen aquí, cuando yo me asomé por primera vez al primer número de Descender, que es la primera serie de la que salió de este proyecto, no daba crédito a lo que estaba viendo, porque tenía en mi memoria visual a un Dustin Nguyen que nada tenía que ver con lo que aquí hace Dustin Nguyen. ¿Y qué hace aquí Dustin Nguyen? No sé si ya habréis visto el vídeo porque lo hemos puesto ya, o lo pondré ahora. Unas acuarelas espectaculares. Servidor, no sé si lo he comentado alguna vez, haber estudiado arquitectura en su momento, durante los 2-3 primeros años de arquitectura. La acuarela pasó por mi vida, estuvo bastante tiempo, me gustó mucho el trabajo, porque me gustó mucho lo que se podía conseguir con las aguadas, pero os puedo asegurar que dominar la acuarela es muy difícil. Y dominarla al nivel que aquí se ve es aún más difícil. El control que Nguyen ejerce sobre las veladuras, sobre las capas y capas que hay que dar en una acuarela para conseguir el tono de color deseado. En serio, de alucinar. Pero es que la historia que plantea Lemire no le va a la zaga. Descender se sitúa en un futuro muy lejano, después de que un evento con extraterrestres de por medio cambie por completo la faz del cosmos.
casi, y tiene como protagonista a Tim, un robot en forma de niño, que Lemire sitúa en el centro de una epopeya, porque no se puede calificar de otra manera. Esto trasciende la space opera y es una epopeya homérica situada en el espacio, que cuando termina Descender son 2 volúmenes como este, te quedas, ¿y así lo vas a dejar? No, es que después venía Ascender. Y en Ascender, Lemire hace una apuesta muy, muy arriesgada, porque a la ciencia ficción superpone magia. Cuando esto se anunció, yo tuve mis reticencias, quizás porque no consideraba la grandeza de Descender, sino consideraba que Descender era tan grande que lo que fuera que Lemire tenía en la cabeza no iba a funcionar. Y funcionó. Quizás no al mismo nivel que Descender, Ascender está un poco por debajo, pero igualmente es una genialidad. Esto se desarrolla 10 años después de la conclusión de Descender. No tardamos, afortunadamente, tanto tiempo en poder disfrutar de esta serie, que está contenida en su totalidad en este deluxe publicado por Image, y lo he vuelto a hacer. He estado hablando de cosas sin deciros en qué formato o a través de quién están disponibles en España. A ver, vuelvo a parar. God Country, publicado por Panini. Crossover, no lo recuerdo. Es probable que también lo publicara Panini en su momento, pero no me acuerdo. Ghost Fleet, también de Donny Cates, que es uno de los títulos que he citado de Donny Cates. No está publicado en España, si mal no recuerdo. O lo publicó Norma, me vais a perdonar. Estoy hablando de memoria, no voy a consultar a datos. Buzzkill no está publicado en España. Gideon Falls, Descender, Ascender. Astiberri. Además, en unas ediciones muy cuidadas en tapadura. No en este formato deluxe, en formato comic book, pero igualmente cuidadas. Después de esto, después de Descender y Ascender, Lemire volverá a intentar con Nguyen hacer una cosa que se llamó Little Monsters, vampiros jóvenes. El dibujo bien, pero el guión, y ya os digo, más o menos le pasa lo mismo que a lo que decía acerca del Bone Orchard Mythos, que no funciona, que no. Que Gideon Falls y Descender y Ascender son estos instantes mágicos en los que se alinean ciertos astros para parir algo que después no es replicable. Venga, me dejo de trampas, al menos por el momento, y me voy ahora con East of West, Jonathan Hickman y Nick Dragotta, de la que ya hablé en su momento. No recuerdo cuánto hace que hablé de esto a colación de me estoy releyendo East of West y me está flipando de nuevo. Y claro, si es que basándome en aquel vídeo en el que hablé de East of West, esto tenía que estar sí o sí. De hecho, no voy a hablar nada más. Os dejo el enlace aquí arriba de ese vídeo en el que hablé solo de este primer deluxe de East of West. Son 3, al menos en su edición yankee. Esta colección creo que no me equivoco, es lo mejor que ha hecho Hickman, al margen de lo que hizo con los mutantes. No me saltéis al cuello todavía. Todo lo demás que ha hecho Hickman, Vengadores está muy bien, pero no está a la altura. Secret Wars molaba muchísimo, pero era consecuencia directa de todo el trabajo de Vengadores, y si quito los Vengadores no puedo meter Secret Wars, aunque qué barbaridad lo de Secret Wars. Fantastic Four tampoco está a la altura, y todo aquello que Hickman había guionizado previamente y habían dibujado otros artistas como Nick Pitarra. A ver, son historias más o menos molonas, pero no llegan al nivel, sobre todo, porque no tienen la extensión que tiene East of West, de construcción del lore al que llega esto. Y de concept, porque mezclar ciencia ficción posapocalíptica con western y con los 4 jinetes del apocalipsis, es que solo se le ocurre a este tío. Habrá más guionistas a los que se les podía haber ocurrido mezclar esos conceptos tan dispares, pero fue a él. Bueno, y samuráis, porque aquí también hay samuráis. Y un Estados Unidos que nada tiene que ver con el que conocemos y que encima resuena en órbitas cercanas, en algunos aspectos, al Estados Unidos que estamos viendo ahora. Toma ya. De genio. Si es que Hickman es un genio. Y vamos otra vez con una trampilla. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que vendría es, siguiendo el orden alfabético, Extremity, o Extremity, como lo prefiráis. No me podía aguantar. Bestial. Lo de este Signature Edition que sacaba Skybound, que reproduce los lápices de Daniel Warren Johnson sin diálogos. Es la única pega que tiene. Que esto no te lo puedes leer. Esto lo puedes mirar, pero leértelo no. Pero claro, ¿cómo hablar de Extremity sin hacer referencia
a Daniel Warren Johnson, al resto de cosas que en Image han aparecido de Daniel Warren Johnson. A saber, Murder Falcon y Do a Powerbomb. Y sí, tengo la edición de Norma. Es que la única edición que por ahora hay disponible en inglés es en TPB. Y la de Norma es más grande que un deluxe americano y en tapa dura. No había color. Idiosincrasia de Sergio. Tener siempre la mejor edición disponible del cómic que sea. Queda claro ya para los restos, ¿no? Vale, pues sigo. ¿Qué digo de Daniel Warren Johnson? Pues lo mismo que decía hace poco de Donny Cates. Corazón. Este tío pone el corazón en todo lo que hace. Ya estemos hablando de esto, de estas tres cosas, como de el Bill Rayos Beta que hizo para Marvel, el Wonder Woman Dead Earth que hizo para DC, o lo que lleva haciendo con Transformers desde que arrancara la serie en Skybound. Bien es cierto que en Transformers ha terminado perdiéndome, pero es que el concepto de la serie, por mucho que me lanzara de cabeza cuando supe que era él, el guionista y dibujante primero, después vino Jorge Corona como dibujante regular, y ahí empezó a perderme, es que no me termina de convencer el concepto de Transformers. Además que me pierdo, hay que ser honestos, me pierdo. Cuando llevo 10 números de la serie yo no sé de qué robot están hablando. Porque encima, el dibujo de Daniel Warren Johnson, si lo conocéis, y si no, estáis viendo páginas ahora mismo, es sucio. No ayuda a diferenciar un robot de otro. El logo de entre los Autobots y los Decepticons muchas veces no se distingue, no se sabe si es robot bueno o robot malo, tienes que sacarlo por el contexto, y ha llegado un momento que, no sé, allá por el número 15 o por ahí, dije, mira, se acabó. Y con él se ha ido todo el universo Energon. Me ha dejado de interesar. Me mantuve ahí un poquito más con Void Rivals porque, no sé, me gustaba lo que estaba desarrollando Robert Kirkman con Lorenzo de Felici. Al final me han perdido. But I digress. Daniel Warren Johnson. Extremity. La primera vez que me leí esto, y las sucesivas, ahí ha quedado esa mezcla con la que interpreté esta segunda obra de Daniel Warren Johnson, porque el autor se estrenó con una cosa que se llama Space Mullet, publicado originalmente en Dark Horse, actualmente en Image, y que creo que ha publicado aquí Norma. Creo. Como decía, cuando llego a Extremity, publicado aquí por Planeta de Agostini, antes de que se me olvide, lo que me encontré era una mezcla alquímica entre Mad Max y el universo Ghibli. Y no me preguntéis cómo diantres se destila la mezcla entre ámbitos tan sumamente diferentes. Porque lo que hace George Miller en cualquiera de las pelis de Mad Max no tiene nada que ver con lo que hace Miyazaki en las mejores pelis de Ghibli. Pues aquí están. Aquí está Nausicaa, aquí está Mononoke, quizás algo del Castillo en el Cielo, y aquí está la crudeza, lo despiadado, lo sanguinario y lo yermo del mundo posapocalíptico de Mad Max. Y eso es Extremity. Y no voy a decir nada más. Porque si no os he vendido Extremity con lo que acabo de decir, es que tenéis una tara considerable. Haceos la mirar. Con estos mimbres, Murder Falcon. Un cómic que a priori no tenía que haberme gustado. Porque basa su funcionamiento en muy buena parte en que seas un amante del metal. Y no del metal de ir chupando farolas por la calle. Del metal como música. Del death metal. Impresionante lo que hace aquí Daniel Warren Johnson. El protagonista es un guitarrista de metal que cuando toca la guitarra invoca al Murder Falcon del título. Y pasan cosas. Hay demonios por ahí, hay criaturas fantásticas y de nuevo hay un corazón inabarcable. Inabarcable. El mismo que años después, cuando ya Warren Johnson está establecido como una de las voces más singulares del panorama TVístico estadounidense, cabe encontrar en el Do a Powerbomb. Otro TVO de esos que si eres humano te va a tocar la fibra sensible sí o sí. Esto llega directo a la patata. Y encima con otro tema que tampoco ni de lejos entra dentro de mis filias, como suelo afirmar. La lucha libre. Si es que jamás me ha gustado la lucha libre, eso se lo dejo a mi colega Mario. Pues de lucha libre y de la relación de una hija con su padre y con lo que está dispuesto a hacer ella por recuperar a su madre fallecida, va este Do a Powerbomb. Del dibujo, ¿qué voy a decir? Si es que a mí me flipa cómo dibuja este tío. Y mira que lo he dicho cuando hablaba de Transformers. Es sucio. Es un estilo de dibujo muy sucio. Que hasta cierto punto podría considerarse las antípodas del tipo de dibujo que me suele gustar. Me suele gustar mucho más la línea limpia. E incluso la línea clara. Hergé y derivados. Esto está en el extremo opuesto del espectro.
Y ahí estoy yo entregadísimo a cada cosa que hace Warren Johnson. De hecho, lo último que no he traído, primero porque no lo tengo en formato físico todavía, porque todavía no ha sido publicado en formato físico. Y segundo, porque aunque ha terminado todavía, no me lo he terminado de leer, es el The Moon is Following Us. Otra propuesta cargada de sentimiento que dibujan a limón Daniel Warren Johnson y Riley Rossmo, que guioniza Daniel Warren Johnson, que es una especie de cuento onírico en el que dos padres intentan rescatar a su hija de un mundo de pesadilla y que es bonito a rabiar. Me hubiera gustado más, de hecho, aunque la serie no la haya terminado de leer, es algo que puedo apreciar habiéndome leído 9 de los 10 números, u 8 de los 10 números, que la hubiera dibujado solo Daniel Warren Johnson. Pero tiene su explicación, eso de que venga dibujada por ambos artistas. Si la leéis, ya sabréis cuál es. Vale, no he dicho que Murder Falcon también lo publicó Planeta Agostini, y bueno, Tua Powerbomb, evidente, norma editorial. Estoy en el Ecuador. Desconozco cuánto tiempo llevará ya este vídeo tras haber pasado por la sala de montaje, pero estoy en 7 de los 14 que quiero cubrir. Vamos a ello. De nuevo, otro saltarme mis propias reglas. ¿Por qué? Pues porque ahora vendría Firepower, pero uno no puede hablar de Firepower ni de Robert Kirkman sin hacer referencia ¿a qué? Si ya lo sabéis, pues ¿a qué va a ser? A The Walking Dead y a Invincible. ¿De qué narices creíais que iba a hablar? A ver, a punto estuve de meter aquí también Thief of Thieves, pero es que no es entera de Kirkman. Y bueno, por ceñir un poco el discurso y no hacer este vídeo aún más largo, pues dije, mira, 3, igual que he sacado 3 de Daniel Warren Johnson. Ahora, ¿qué 3? No voy a hablar de Invincible. Ya lo hice en un vídeo hace pocas semanas, cuando Planeta, que es la que ahora mismo tiene los derechos de ambas series, tanto de Invincible como The Walking Dead, publicó el primer integral de los 6 en los que recogerá la totalidad de la serie. Pero es que tampoco voy a hablar de The Walking Dead. Ya lo hice en el vídeo en el que cubrí el primer integral, que de hecho no sé si fue el mismo en el que cubrí lo de Invincible. Ahí tenéis el enlace de la serie zombie por excelencia de la historia del TVO. Acudid al enlace y mirad lo que decía. Me quedo pues con Firepower. Una propuesta que empezó de forma muy curiosa, porque lo primero que se publicó de Firepower fue una novela gráfica, que podría parecer autoconclusiva, pero no, tenía toda la intención. Fue una apuesta muy loca por parte de Kirkman, respaldada por Image, más que nada porque el tío es el jefe de la editorial, así que cualquiera le lleva la contraria al barbudo, y con dibujos de mi adoradísimo Chris Samnee. El comentario constante mientras Firepower se publicó entre mi compañero Mario, mi compañero de fatigas en Fancueva, y yo, era que cada mes que Firepower salía, nada, sí, Firepower es la mejor colección que ahora mismo está publicando Image. Y era una coña constante. Ah, sí, estás hablando de la mejor colección que ahora mismo publica Image. Es que era la mejor colección que durante el tiempo que duró estuvo publicando Image. Artes marciales, de eso va Firepower. De hecho es que, vamos a ver, la portada tampoco da lugar a equívocos. Es que esto es como Dragon Ball. Es como Dragon Ball pasada por el tamiz de la cultura estadounidense, más o menos, porque también hay aquí algo de cultura oriental y tibetana y demás, de dos autores que adoran el género de las artes marciales y que rinden aquí un sentido homenaje a eso que tantas alegrías les ha dado, entiendo, que en el cine. Firepower es una maldita gozada de principio a fin. Lo es porque Kirkman escribe personajes como nadie, y tanto The Walking Dead como Invincible son los mejores escaparates de esto que acabo de afirmar. Lo es porque la intriga que plantea aquí, los giros que va metiendo aquí y allá, son de estos que es imposible predecir. Y lo es porque, lo he dicho ya, Chris Samnee, un dibujante que creo que en su estilo y en su ámbito solo tiene alguien por encima, que desgraciadamente nos dejó: Darwyn Cooke. El heredero inmediato de las formas narrativas y del estilo de trazo de Darwyn Cooke es Chris Samnee. De hecho, es que me sorprende cómo a nadie se le ha ocurrido que el señor Samnee sería el perfecto relevista para continuar con lo que Darwyn Cooke estuvo haciendo con Parker. ¿Por qué no se lo dejáis a este hombre? De hecho, le permitiría explorar ciertos matices de su estilo que todavía no han prorrumpido en lo que le hemos visto dibujar, y es el estudio de las sombras. No es Samnee un dibujante muy de sombras, pero es una maravilla. Lo que hace aquí, lo que ha hecho en cualquier cosa. Lo que hizo en Thor the Mighty Avenger, lo que hizo con Mark Waid en El Capitán América, en Viuda Negra. ¿Especial de Samnee? Aunque sea cortito. Comentarios y decidme si os molaría la idea. Y sigo con las trampas. ¡Hala! A chuparla. Es lo que hay. Lo he dicho antes. Este es mi vídeo y hago con él lo que quiero. ¿Y por qué ahora hay trampas?
Pues porque venía por orden alfabético I Hate Fairyland, y al hablar de I Hate Fairyland hay que hacerlo de Skottie Young, y al hablar de Skottie Young, que ya sabéis que es de mis autores favoritos en la actualidad estadounidense, no puedo dejar de referirme a otra serie publicada por Image, escrita, que no dibujada, por Skottie Young, llamada Middle West. En este caso, dibujo de Jorge Corona, del que ya he hablado antes, cuando hablaba de Transformers. ¿Tienen algo que ver I Hate Fairyland, que es una cafrada del 15, con Middle West? No, es que de hecho casi os diría que no están escritas por el mismo autor. Y eso no es un comentario peyorativo, lo único que hace es remarcar la genialidad de Skottie Young. Un tío capaz de ponerse el traje que necesita, la barrabasada, gamberra, irreverente a más no poder, que es I Hate Fairyland. Tanto en los 2 volúmenes, este y otro más, que recopilan la serie original, como en la continuación, inesperadísima continuación, que pocos años después de que terminara I Hate Fairyland, de repente lanza Image, ya solo con guión de Skottie Young, dibujo de Brett Bean, un Brett Bean que es un calco de Skottie Young, no se nota la diferencia entre uno y otro, y que sigue siendo una gamberrada, cafre, irreverente y mega divertida. Y ese es el principal motivo, que no el único, por el que I Hate Fairyland está dentro de mis tebeos Image. Fijaos, antes que otras cosas que a lo mejor tenéis vosotros ahora mismo en la cabeza, como parte imprescindible de Image. No van a estar aquí, y os lo adelanto ya, ni Savage Dragon ni Spawn. No esperéis ninguna de las dos cuando la cosa llegue a la S. No. Lo de Erik Larsen me interesó mientras me interesó, y creo que fue durante un par de años, hasta que me dejó de interesar. Y Spawn, igual. Y mira que he hecho el intento, y a punto estuve de conseguirlo, porque a principios del año pasado me planteé leerme un tebeo de Spawn al día, para, en un año, haberme leído la serie entera. Claudiqué allá por el 180, que ya es. Después de 6-7 meses leyéndome mi tebeo diario de Spawn, cierro paréntesis. I Hate Fairyland, magnífica. Middle West, de nuevo, creo que es la última vez que lo voy a decir en este vídeo, corazón, muchísimo. Porque el personaje central es un chaval que tiene una relación muy jodida con su padre, y no voy a abundar en muchos más detalles, porque no quiero entrar en zona de destripes. Se desarrolla en un mundo en el que los elementos fantásticos están por doquier. Bueno, de hecho, ahí tenéis este símbolo que aparece ahí en la portada. Esta es la edición deluxe USA, igual que esta de I Hate Fairyland. I Hate Fairyland está publicada por Panini en tomos en tapadura, además formato deluxe, así grandotes. Middle West, quiero recordar que también la publicó Panini, pero lo decía antes, no voy a consultar datos, os lo estoy diciendo de memoria. Esto es una de esas lecturas, me refiero a Middle West, que os van a dejar muy tocados. Y como es una de esas lecturas que te dejan tocado, es preferible que la hagáis con cierto ánimo, bastante alto. Esto da igual, esto te lo lees en un día de lo más gris que tengas en el año y te sube el ánimo a las 4 páginas. Esto hay que echarle su buen talán, porque no es una historia fácil en términos de la cantidad de sentimientos con los que vais a tener que copar. Pero si os acercáis a ella, os puedo asegurar que es de esas que van a terminar formando inmediatamente parte de vuestros tebeos favoritos de siempre. Así, en general, sin más, sin sello ni procedencia. Tebeos favoritos de siempre, Middle West. Decía hace ya no sé cuánto tiempo, en este mismo vídeo, que había una excepción a esa regla de este vídeo no incluye series en curso. Pero es que no podía hablar de lo mejor que Image ha publicado desde 1992 y excluir por esa minucia a Lazarus, de Greg Rucka y Michael Locke. ¿Por qué? Si sois de los que no habéis leído aún Lazarus, la razón es muy sencilla. Porque esto es top de la ciencia ficción de todos los tiempos. ¡Hala! Venga, Sergio, joder, no eres exagerado. ¿Cuántas veces has dicho ya esto es de lo mejor del género en solo este vídeo? ¿Y hay algún problema con mi escala de valores? Este es mi vídeo y esta es mi escala de valores. Y en mi escala de valores, Lazarus es top de la ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Motivos para ello? A ver, no os voy a dejar sin motivos, no voy a decir que esto es lo mejor de la ciencia ficción de todos los tiempos. ¡Hala! Vamos al siguiente. No, justifiquemos un poco, solo un poco, esa sentencia tan categórica.
Guión de Greg Rucka. Bajo mis años de experiencia, que ya son unos pocos, en noviembre serán 50, lo mejor que ha hecho siempre, la mejor ciencia ficción, es hablar de nuestra situación actual utilizando el género como mecanismo. Siempre que digo esto tengo una película en concreto en la cabeza. El planeta de los simios, de Franklin J. Schaffner. Porque me parece que es un exponente muy claro de cómo hablar de un contexto sociopolítico, el de finales de los 60, principios de los 70, a través de una historia que aparentemente no tiene nada que ver con el contexto sociopolítico de la época. Y eso es lo que hace la. Eso y mucho más. Porque decía antes, una de las mejores cosas que tiene el East of West de Jonathan Hickman era el lore, la construcción del mundo en el que se desarrolla ese western apocalíptico. Y lo mejor que ofrece Lazarus es, en términos muy contrapuestos a los que hace Hickman, porque aquí no hay lugar para la fantasía, esto es ciencia ficción dura, es precisamente eso. Construcción de un mundo que a poco que te zambullas en él, lo que te vas a encontrar es de un verismo y de una tridimensionalidad tan bestias que las infinitas capas de lectura por debajo de la capa de lustre que recibe Lazarus dan para un estudio, dan para una tesis doctoral. Y eso que la serie todavía no ha terminado. De hecho, cuando grabo este vídeo, viernes, hace 2 que en Estados Unidos se ha publicado el primer número del último arco argumental que formará parte de este Lazarus. En esta edición que yo tengo, la deluxe estadounidense, este es el primero de 4 volúmenes. Faltará ese quinto que empezaba anteayer, o hace 5 días, si hablo en tiempo presente con respecto a este último lunes de junio. Y último día del mes, por ende. Lazarus gira en torno a Forever, el personaje que tenéis aquí en portada, Forever Carlyle. Y el apellido es muy importante porque el mundo que describe Rucka en Lazarus está dividido en familias. Y en esas familias hay 2 estamentos. Los que están en la cumbre, los que dan nombre a las familias, y todos los demás. Y los que están en la cumbre son muy pocos, y todos los demás son legión. Es un mundo este de Lazarus completamente polarizado entre los que tienen todo y los que no tienen absolutamente nada. Y ahí en medio, en una zona de gris, están los Lázaros, los agentes que cada familia tiene, que son espías y asesinos expertos, utilizados en un constante juego de poder o de intercambio de poder entre una familia y otra. Aunque ya os digo que la Carlyle es la todopoderosa y aquella a cuyos antojos o designios se tienen que avenir el resto de las familias. Un poco como lo que hace en Juego de Tronos Martin con los Lannister y el resto. ¿Entendéis el rollo, no? De hecho, ahora que lo he sacado a colación, hay mucho de la idiosincrasia de Martin de Juego de Tronos. O de Canción de Hielo y Fuego, perdón. Juego de Tronos es la serie, de las novelas. En el sentido de respetar una de las máximas no escritas que Canción de Hielo y Fuego sigue. Y es: no te encariñes de ningún personaje. Grande es lo que hace Rucka aquí. A lo largo de los 4 volúmenes que os decía de que consta ahora mismo Lazarus, ha habido tiempo para todo, y es un todo del que no pienso rascar más de lo que ya os he descrito acerca del cómic. Y grande es lo que hace un Michael Lark que además, y esto es una de esas cosas que uno agradece en una editorial y que es quizás uno de los 5 principales motivos que cada vez que tengo ocasión me llevan a afirmar que Image es mi editorial estadounidense favorita, un Michael Lark que siempre ha dibujado Lazarus, haya tardado lo que haya tardado. No es un dibujante rápido, asomándoos a las páginas de aquí entenderéis el porqué. El color que da Santi Arcas, el español Santi Arcas, un Santi Arcas que comenzó su andadura como artista de la mano de Daniel Acuña, allá por el Cretácico, solo añade más capas a eso que tan bien a nivel visual funciona de Lazarus. Pero volviendo a esto que os decía, el hecho de que Criminal solo lo dibuje Sean Phillips, o el que Invincible solo lo dibujara Ryan Ottley, bueno, y los primeros números que dibujó Cory Walker, pero vamos, que Invincible es de Ryan Ottley, o el hecho de que Charlie Adlard dibujara todo Walking Dead, en el caso de Charlie Adlard sin interrupciones, en el caso de Invincible sí que hubo algún paroncillo, si mal no recuerdo. Es que eso solo pasa en Image, porque es la única editorial que no está sujeta a, oye, que tenemos que sacar esta serie mensualmente porque si no los lectores se nos van. Cuando uno se asoma a una colección de Image, no espera lo mismo que cuando se asoma a una de DC o Marvel, en la que
es consciente, o dolorosamente consciente, de que el baile de dibujantes va a ser una constante. Eso no es Image. Image es un oasis que más o menos se ha mantenido impertérrito a lo largo de estas 3 décadas de historia y ha hecho de eso, de respetar a los autores, una máxima. Lazarus la respeta al máximo. Creo que hay algún tie-in al hilo conductor general que no dibuja el arc, pero los artistas que escogen para ese tie-in que no está en la serie principal son de similares cualidades gráficas a las del dibujante principal y no se nota. ¿Qué me resta por decir? Algo así como, si os gusta la ciencia ficción y nunca habéis leído Lazarus, os estáis perdiendo una de las mejores cosas que os vais a echar a la cara en vuestra vida. ¡Hala! Por si lo de esto es top de la ciencia ficción de todos los tiempos no era suficiente. Y de ciencia ficción dura me voy a un título que durante muchísimo tiempo fue uno de mis 5 TVOs favoritos de cada mes, mientras se publicó. Y me diréis, ¿cuál? Y os responderé, el Liberty Meadows de Frank Cho. ¿En serio? En serio. Pero dejadme y elucubro. La comedia romántica, no sé si he llegado a decirlo en algún momento del casi centenar de vídeos que ya tenemos a punto de acumular en Comics Theme, en numeración normal de Comics Theme, al margen que eran los especiales y demás, es uno de mis géneros favoritos por excelencia, en el ámbito cinematográfico sobre todo. Durante mucho tiempo no decía esto, yo decía, no, la comedia romántica es mi placer culpable. Creo que no hay placeres culpables. Si algo te gusta, te gusta. Y a mí la comedia romántica me apasiona. Soy así de ñoño, si queréis verlo de esa manera. Y claro está, al igual que os decía al principio del vídeo con respecto a True Story, Swear to God, que es una de las mejores comedias románticas que podéis leer en TVO, esto, que no solo es comedia romántica, sino muchísimo más, se situaba durante el tiempo en el que Frank Cho lo produjo entre mis lecturas favoritas de cada mes. A punto estuve de no sacarlo por ceñirme a las reglas, pero, al igual que Lazarus, es que esto me lo tenía que saltar. ¿Por qué esto podría no haber aparecido ciñéndome a las reglas? Pues porque llegado el momento, el Bill Metal llamó a la puerta de Frank Cho en la forma de Marvel y Cho no terminó Liberty Meadows. Al menos no como Liberty Meadows merecía. Cabría matizar que sí hay un final de Liberty Meadows que en España publicó Dolmen en este tomete, el 7º de los 7 que conformaron la edición española de Liberty Meadows. ¿Que por qué lo tengo en la edición española? Pues porque esto no apareció en Estados Unidos. Increíble pero cierto. De hecho, esta edición que tengo en la mano, que es prácticamente un álbum europeo, que consta de 4 volúmenes y que supuestamente recoge la totalidad de las tiras, porque la estructura de Liberty Meadows siempre fue en tiras cómicas como las de los periódicos, y de hecho, bueno, hasta tuvo sus Sundays, sus tiras dominicales en color, publicadas en un volumen aparte en formato horizontal por Image, está por ahí. Pues esta edición, que como os digo tiene 4 volúmenes, no termina igual que el volumen 7 de lo publicado por Dolmen. Y claro, tenía que tener este cierre, que ya os digo que no es el mejor cierre posible a la historia de amor que sirve como eje central entre Frank y Brandy, entre el papanatas de Frank y la neumática de Brandy, cabría precisar. Y digo eje central porque alrededor de eso, lo que Liberty Meadows ofreció durante los años en los que Frank Cho estuvo guionizándola y dibujándola, es un crisol de cultura popular y no ceñida específicamente a los años en los que esto se publicó, porque hay unas fijaciones constantes que van apareciendo aquí y allá. Hitchcock aparece por aquí. Star Wars es una presencia constante en el discurrir de la trama, y Cho no tiene ningún tipo de reparos en que de repente salga Obi-Wan en una viñeta, o salga Jabba, o salga la princesa Leia, o salga Chewie. Ningún reparo. Y fantástico me parece. Si conocéis al Cho de Marvel, no os sorprenderá que os diga que si el Cho guionista era bueno y manejaba como nadie en Liberty Meadows los mecanismos de la comedia y del gag, algo que a mí me parece sumamente complicado y que creo que encuentra su mejor exponente en Dennis the Menace, en lo que Ketchum hizo en Daniel el Travieso, porque no tenían un desarrollo de tira, era una única viñeta, y era una viñeta tan depurada que te imaginabas lo que pasaba antes y lo que iba a pasar después de la trastada que fuera de Daniel el Travieso. Cho tiene más desarrollo, sus tiras son de 4 o 5 viñetas, tiras más o menos de estructura estándar, aunque es muy dado a ofrecer una única viñeta alargada porque ese día le diera por ahí, o porque estaba probando lápices nuevos y de repente
La viñeta ni siquiera tiene trama y es un dibujo espectacular hecho a lápiz. Y ahí que vamos. Entonces, como digo, no os sorprenderá en absoluto que os diga que si el show guionista es bueno de narices y esto es un vehículo constante para la carcajada perpetua, el show dibujante es que no tiene igual. De hecho, es más. Si Frank Cho es algo que se os cruzó durante su estancia en Marvel y os flipó y nunca os habéis asomado a Liberty Meadows, os diría que el show de Liberty Meadows es de formas más depuradas que cualquier cosa que hiciera en Marvel. Me estoy acordando de lo que hizo en Los Vengadores junto a Bendis, o en lo que hizo en Shanna, o lo que hizo con Savage Wolverine. Lo que vais a encontrar aquí, quizás porque el formato lo exige, es un show que controla mucho mejor la narrativa y mucho mejor el trazo. Esto es una gozada. Epíteto que ya he utilizado en alguna otra parte del vídeo, pero ya después del tiempo que llevo grabando y del calor que estoy pasando, que no lo he comentado, no sé si se me verá sudor en la frente. Espero que no, pero es que hoy hace un calor. Y eso que ahora mismo son las 8 de la tarde cuando estoy grabando esto. Yo no puedo más. La cabeza no me da para acceder a mayor variedad en el tesauro de epítetos. Una gozada, de principio a fin. El final, hombre, creo que podría haber sido más digno y menos precipitado. Es el final que yo quería ver, pero le faltó recorrido. Aún así, de lo mejor de Image de las 3 últimas décadas. Y afortunadamente, aunque hace poco dije estoy en el Ecuador y todavía me quedaban 7 títulos, de lo siguiente no voy a hablar. Os lo voy a enseñar y vais a entender el porqué. Porque, ¿qué es lo siguiente? El Midnight Nation de J. Michael Straczynski y Gary Frank. ¿Y por qué no voy a hablar de esto? Pues porque el verano pasado, David y yo hicimos un vídeo juntos hablando de este, que es uno de nuestros tebeos favoritos de todos los tiempos. El hecho de que así fuera justificó el reunirnos en Málaga y hablar de Midnight Nation en un vídeo que os enlazo ahí. Vedlo, porque creo que vale la pena lo que decimos acerca de la serie. ¿Y qué más queréis que os diga? Que busquéis esta edición, que es la mejor que existe de Midnight Nation. De nuevo se me ha vuelto a olvidar, disculpadme, es que no es algo que tenga en la cabeza, porque no lo hago a menudo en Comics Scene. Lazarus, ¿quién lo ha publicado? Panini, creo, sí, bueno, y si no es Panini, está publicado en español. Midnight Nation, ¿quién lo publicó? No me acuerdo, creo que Norma, pero a saber si eso es veraz o no, pero está publicado en español. Esta edición yo me la traje de Nueva York hace 14 años, creo que es un dato que ya dije en el vídeo, cuyo enlace os he dejado. Aquí hay corazón y 10.000 cosas más. Solo me faltan 2 cosas. Voy a ir rápido con lo siguiente, porque de lo siguiente que toca hablar, volviendo de nuevo a saltarme un poquito las reglas, es no de una serie concreta, sino de un guionista concreto. ¿Cuál? Rick Remender. ¿Y qué incluiría yo de Rick Remender, o de lo que Rick Remender ha hecho en Image, en lecturas imprescindibles de la editorial? Pues 2 cosas de las que ya he hablado en instancias previas en Comics Scene. Una, el Seven to Eternity, que lo unía con Jerome Peña y de la que ya hablé en el vídeo de series casi perfectas. Os dejo aquí el enlace. ¿Por qué lo de casi perfectas? Si veis el vídeo lo entenderéis. No es perfecta porque no la dibuja entera Jerome Peña, porque hubo 1 o 2 números que dibujó James Harren que, a mi entender, empañan la espectacularidad gráfica que destila Opeña en el resto de la serie, pero es que además, ya lo decía en el vídeo este que os digo de series casi perfectas, 2 números que a nivel argumental no añaden absolutamente nada a la serie. Se podrían perfectamente quitar de esta edición. Esto en España lo publicó creo que Norma y la serie quedaría perfecta, pero no lo fue. El otro título de los 2 que os digo que cabría rescatar de todo lo que Remender ha producido para Image bajo su sello Giant Generator, el Tokyo Ghost, que lo unió a Sean Murphy y del que ya hablé cuando hice el especial de Sean Murphy. Especial que, de nuevo, queda enlazado ahí, así que me ahorro tener que volver a hablar de los 2. Y campanas de finalización tocan, porque voy a cerrar esta selección con The Wicked and the Divine de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Y aquí me vais a permitir que sea muy inespecífico, por 2 razones. Primera, porque solo me he leído esta serie una vez, me voló la cabeza, pero el recuerdo que guardo de ella no me permitiría ahondar mucho en la totalidad de su recorrido. Sí que os puedo ofrecer una idea general, y ahora lo haré,
acerca de lo que gira esto, pero es una serie tan compleja que necesitaría volver a leerla del tirón en un par de días y acto seguido grabar un vídeo acerca de The Wicked and the Divine. Y eso es una característica que creo que marca a fuego la trayectoria de Gillen, al menos en Image. Después, si os leéis cosas de las que ha hecho para Marvel, al tío se le más o menos adivinan esas complejidades que aquí están grabadas a fuego, pero no llegan a esto. Si cogéis cualquier otra instancia de lo que Gillen ha hecho en Image, y estoy pensando en el Die o en The Power Fantasy, que está publicándose ahora mismo, son series que en su transcurso mensual son harto complejas de seguir porque es imposible, a poco que leas, más o menos como yo, que leo todos los días, infinidad de cosas, tengas un hilo conductor claro de la serie en la cabeza. Y eso pasa con The Wicked and the Divine. Y cuando hay cierta distancia entre el hecho lector y esta grabación, y ya hará como, no sé, 3-4 años que me leí esta serie, pues claro, lo que tengo en la cabeza es una nebulosa, añadida a la nebulosa que ya tengo debido al calor y al tiempo que llevo tratando de discurrir todo lo que habéis visto hasta ahora. La premisa de partida de The Wicked and the Divine es relativamente simple, habida cuenta de la complejidad que después va acumulando la serie. Dioses de la mitología clásica que se van reencarnando de cuando en cuando y que cuando lo hacen, por razones que no puedo desvelar, de las que sí me acuerdo, se ven abocados a, primero, convertirse en figuras públicas adoradas. Además, la sociedad en la que esta historia discurre sabe de esa reencarnación y la espera siempre con mucho anhelo, pero al mismo tiempo el convertirse en figuras públicas trae consigo luchas internas en la familia, crímenes, traiciones y de todo. Aplicarle un género concreto a The Wicked and the Divine es tan complejo como intentar discernir en muchos momentos hacia dónde dirige Gillen la serie o de qué diantres está hablando. Porque los diálogos que intercambian los personajes de The Wicked and the Divine, en algunos momentos, no voy a decir que sean oscuros, es que requieren de un nivel cultural quizás solo accesible a, en este caso, británicos, porque Kieron Gillen no es estadounidense. El tipo es de Stratford, Reino Unido. Y hay mucho de la cultura popular británica aquí metido. Es más, es que se me está ocurriendo, y es la primera vez que lo pienso, que Kieron Gillen sería como el Alan Moore del siglo XX. En cuanto a que supone una voz muy diferente a lo que un estadounidense escribiría con estos mismos mimbres. Y si es así, es porque, me repito, hay mucho de cultura británica aquí metido. Uno está más o menos puesto al día, y ha tenido una relación bastante intensa a lo largo de su existencia, con la cultura estadounidense, pero no tanto con la cultura británica. Y hay 1001 idiosincrasias de los habitantes de la pérfida Albión y de su cultura que se me escapan. Y están aquí. Aún así, aún escapándoseme toda esa miríada de pequeños matices y sutiles detalles que Gillen va incluyendo a lo largo de la narración, The Wicked and the Divine resulta fascinante de principio a fin. Porque el autor se deja la piel en escribir a unos personajes que son un dechado de virtudes en cuanto a eso que acabo de decir, despertar fascinación en el lector. Si encima de eso le añadimos la capa de intriga que increscendo va hilvanando la serie a lo largo de los 4 volúmenes, al menos en esta edición deluxe que tengo de Image, es irresistible lo que hace Gillen con los personajes aquí. Como irresistible es lo que hace McKelvey con el dibujo. McKelvey, si tuviera que definirlo como artista, lo haría siguiendo algo que dije en mitad del vídeo cuando estaba hablando de Daniel Warren Johnson. Es un dibujante de línea clara, impoluta, un estilo que no conoce errores en su trazado. Tampoco digo yo que el de Daniel Warren Johnson conozca errores, es que simplemente sus páginas se dan a otras cosas. Y retomando algo que dije hace poco, esta serie no hubiera podido ver la luz en otra editorial que no hubiera sido Image, porque Jamie McKelvey no es un dibujante precisamente rápido. Y la serie tardó bastante más en publicarse que el tiempo estándar que su numeración hubiera requerido. Que la respuesta que McKelvey da a la inmensidad de capas de cierto talante oscuro que quedan soterradas bajo la superficie de The Wicked and the Divine sea un trazo limpio, pulcro y tan brillante como el que aquí encontramos, es uno de esos detalles, quizás imperceptibles a primera vista, que hacen de esta serie una de esas cosas que uno tiene que tener si a Image nos estamos refiriendo. Esto lo publicó aquí Norma. Creo, eso sí, y sabéis de mi cierto puritanismo con el idioma, que en este título en particular quizás
más que en ningún otro de los que he hablado en este especial de Image, la traducción juega en su contra. Porque aquí hay muchos giros del inglés que no tienen sentido traducir al español. De hecho, no es solo que no tengan sentido, es que son juegos de palabras intraducibles. De ahí mi inclinación a leer siempre los tebeos, sobre todo los tebeos en inglés. Sabéis que también leo en francés, aunque no controlo tanto como el inglés, en su idioma original, porque Lost in Translation. Y se acabó. Ahí tenéis lo que considero es lo mejor que Image ha ofrecido en su trayectoria. Y la pregunta es muy obvia. ¿Qué echáis en falta? Tenéis los comentarios a vuestra disposición. De hecho, ahora mismo me da la sensación de que este va a ser un vídeo muy comentado. A lo mejor me equivoco, y no es así. Pero la puerta que abre el estar hablando de lo mejor que ha publicado una editorial a lo largo de 30 años, o 33 años, es bastante amplia como para que os luzcáis y me digáis, Quillo, ¿y esto qué? Y os diré, pues sí, está por aquí, pero no forma parte de lo que considero lo mejor. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed tebeos de Image, que valen mucho la pena. Paz.